Para hablar de este y otros temas, la presencia de mis siguientes invitados, el escritor y abogado argentino Nicolás Márquez y el docente intelectual peruano Miklos Lukács, ha generado mucha expectativa y emoción en las redes sociales. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Buenas noches. Partamos contigo, Miklos. Quiero obtener la reacción de ambos al reportaje que hemos presentado, pero como tú eres peruano, te quiero decir que hay mucha gente que hasta ahora percibe esto como muy lejano a la realidad peruana, que esto todavía no ha llegado acá, y con reportajes como este, evidentemente, ese mito se derriba. ¿Qué tienes que decir sobre esto que hemos visto? Bueno, en primer lugar, Diego, y no es por ser sobón, pero te felicito por el trabajo que estás haciendo, porque sacar estos temas en la televisión requiere cierta valentía. Así que agradezco que informes a la gente sobre lo que está pasando. Esto dista mucho de la imagen de alegría, diversidad, inclusión e igualdad que te tratan de vender con la banderita arcoíris, ¿no? Cuando te dicen que estas cirugías son reversibles, que van a mejorar la calidad de vida de estas personas. Quiero partir solidarizándome con todas las personas que han sido sometidas a estos tratamientos criminales, porque eso es lo que son, ¿no? Donde se intenta torcer la naturaleza y finalmente la naturaleza termina imponiéndose. El drama que estas personas sufren me parece terrible. Lo que estamos viendo acá es algo que he venido sosteniendo durante mucho tiempo, ya que se intenta redefinir y reconfigurar al ser humano de diferentes frentes. El transgenerismo es uno de esos frentes. Lo puedes asociar a otras categorías trans. Todas tienen el mismo objetivo: redefinición y reconfiguración del ser humano. Ahora quiero plantear lo siguiente: ¿por qué el progresismo arcoíris tiene una obsesión con el sexo y la reproducción? ¿Por qué siempre se trata todo de sexo y reproducción? Fíjate en la agendita LGBT. Se trata de promover la diversidad sexual. Se promueven todas las diversidades sexuales, menos la heterosexualidad. Y la heterosexualidad es el único camino para la procreación natural. ¿A dónde apunta el aborto? ¿Qué pasa con el control con el tema de la población? Si no hay procreación, no tienes más seres humanos. Con el aborto impides que crezca la población. Cuando anulas a estas personas reproductivamente, los anulas para siempre. Cuando hormonizas niños, criminalmente también estás anulándolos reproductivamente. La eutanasia es también eliminar personas. Es decir, es la instrumentalización total del ser humano donde se anulan totalmente las capacidades reproductivas. ¿Por qué? A eso voy a llegar y quiero profundizar eso. La misma pregunta para ti, Nicolás, bienvenido. Gracias. Un honor tener aquí al Simón Bolívar, como dices tú, de la batalla cultural en Perú y en este programa. Pero muchas ¿cuál es tu reacción a lo que hemos presentado? Bueno, mi reacción es de sorpresa porque en Argentina es impensable que este tema sea tratado en un programa periodístico, porque el periodista perdería el trabajo, y que un médico diga y desaconseje este tipo de tratamientos invasivos, insanos para la persona, para el paciente, porque ese médico perdería la matrícula y la capacidad de ejercer la medicina. En realidad no hay ni reasignación de sexo ni cambio de sexo, lo que hay es amputación de genitales, es decir, la amputación del miembro sano del cuerpo de una persona. En el caso de la Argentina, a partir de los 12 años de edad, sin autorización de los padres, lo puede hacer un menor. De manera que cuando Miklos dice esto parece una cosa un poco distópica, futurista. Bueno, yo vengo del futuro. Pero ahora, avancemos un poco más la discusión. ¿Cómo se relaciona esto que vemos que ya está ocurriendo con la Agenda 2030? Bueno, es muy claro Miklos cuando dice que todos los ítems y los tópicos de la Agenda 2030 buscan promover todas praxis que anulan o complican la reproducción. Es decir, se promueve todo tipo de prácticas menos aquellas que son heterosexuales, que van desde el aborto, aprobado en Argentina, a la eutanasia, que está aprobada, que en Argentina ya se está discutiendo en términos muy avanzados, hasta la perversión y la corrupción psicológica de los niños con la educación sexual integral, que no es otra cosa que no enseñarles ciencia, no enseñarles sexualidad conforme la ciencia y la biología, sino la ideología de género. O sea, corromperlos, confundirlos en algo tan sensible y emocional y psicológicamente como la sexualidad desde la más tierna infancia. Y quiero decir una cosa, si me permitís, si tengo algo de tiempo. La homosexualidad es una conducta insana para la persona que la practica. Entonces yo, como defensor de la libertad, estoy a favor de que una persona en el ámbito de lo privado, mientras no dañe derechos de terceros y tenga la mayoría de edad pertinente, haga lo que se le plazca.
Ahora, que el Estado promueva, financie, aconseje, sugiera, festeje, celebre una práctica que hace que el 80% de las personas en Occidente que son homosexuales, el 80% de la totalidad que padecen VIH son homosexuales. El 75% de las personas que padecen ETS, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, sífilis, desde las más graves hasta las más inocuas, son homosexuales. Una persona que tiene una tendencia homosexual tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. Tiene 4 veces mayor propensión al alcoholismo y 4 veces mayor propensión al tabaquismo, 7 veces mayor propensión a las drogas. Hay una desafortunada conducta autodestructiva. En conclusión, según la Universidad de Navarra, una persona homosexual en promedio, no es un concepto absoluto, es un concepto tendencial, vive 25 años menos que una persona heterosexual. Más se agrava esto en el caso de las personas transexuales, que son las que estamos analizando en el informe. Sí. A medida que se radicaliza esta tendencia, la autodestrucción, se intensifica, es más incisiva y las perspectivas de vida son más cortas. Estamos hablando de una reingeniería social. ¿Quién está detrás de esto? A ver, nuevamente, tú dices, ¿por cuál sería el interés de atacar la cuestión reproductiva? Y todas estas agendas que te he mencionado lo que apuntan es que no haya más reproducción. Esa es la pregunta obvia, ¿no? Eso creo que está clarísimo a estas alturas. 2 más 2 es 4 y esto está claro con esa evidencia. Tienes el tema de la alarma que está, ¿no?, de la presión que está generando el ser humano sobre el planeta Tierra. Estamos consumiendo 2.5 planetas Tierras en recursos, el clima está cambiando. Si no el alarmismo climático. El alarmismo climático, ¿no? Si es que no hacemos nada, en el 2100 van a desaparecer no sé cuántas especies, vamos a entrar en periodos de migración, es decir, te pintan un futuro distópico y catastrófico. Entonces, ¿a quién le están echando la culpa de todo esto? Al ser humano. Es una causa antropogénica y lo pueden supervisar todas las personas. Váyanse a las redes sociales de las grandes empresas, de las fundaciones, de las Naciones Unidas y vean, esta es la causa. Los seres humanos estamos destruyendo el planeta. Entonces, si somos una plaga en el planeta Tierra, ¿cómo controlas esa plaga? Atacando el sexo y la reproducción. Es así de sencillo, es una lógica elemental. Hablando de la reproducción, me das pie a la siguiente pregunta que tenía para ti, que es el tema ahora es la tercerización de la reproducción humana. ¿Qué nos comentas al respecto? Porque hace poco vimos que en la mosca de fruta ya se logró eliminar al macho. Así es. Modificar su biología para que no se requiera del macho para su reproducción. Es nuevamente, o sea, el tema del control demográfico no es teoría de conspiración, esto viene ocurriendo desde la segunda mitad del siglo XX, abiertamente, promovido por organismos multilaterales. Esto está, también la evidencia es clarísima. China, gigantesco elefante en el salón. Esa era una parte del control demográfico, pero piensa tú qué sucedería en una situación donde aquellos que están promoviendo esta agenda tuviesen la capacidad de controlar mediante tecnología quiénes nacen, es decir, con qué perfil, cuántos nacen, dónde nacen, cómo nacen, con qué características nacen. Hoy lo puedes ver como una cuestión de ciencia ficción, pero tú ya has señalado algo que antes se hubiese considerado impensable, que es que ya se ha eliminado el macho de una especie animal, donde ya no necesitas el macho para reproducirte. Todas estas tecnologías, en el caso de las biotecnologías, la inteligencia artificial, todas estas tecnologías están siendo utilizadas, entre otras cosas, para fines reproductivos. Si no me creen, vayan y vean la creación de úteros artificiales por la Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven con financiamiento de 12 millones de euros de la Unión Europea para que se creen úteros artificiales, biobolsas, para que puedas gestar seres vivos, seres humanos en este tipo de cosas. Y eventualmente solamente la élite podría acceder a esos una élite reducidísima. Exactamente, y ya tienes antecedentes. Cuando estás hablando, por ejemplo, de la eliminación de niños Down en países como Islandia, el Reino Unido, etcétera, donde es legal hacerlo. Eso es un proyecto eugenésico abierto. Ahí estás seleccionando qué perfil vas a tener para futuro. Cuando se hace diagnóstico de preimplantación genética en las clínicas de fertilización in vitro, porque el cliente pidió que el producto humano que le van a fabricar, porque no están produciendo, están pidiendo niños, están fabricando niños para consumo, y no tienen esos embriones, no tienen el perfil genético solicitado por el cliente, esos embriones sanos son eliminados. Qué desagradable. Seguimos conversando con Miklos Lukács y Nicolás Márquez. Nico, te quería preguntar por Milei. No puedo dejar breve paréntesis en progresismo y batalla cultural.
Varias cosas que yo rescato de Javier Milei, ¿no? Para comenzar, nos decían que un liberal no podía ser pro vida. Segundo, no es progresista, no está alineado a la agenda progresista internacional. ¿Tú crees que después de estos despiadados ataques de la prensa que ha desatado contra él, descaradamente, abiertamente, va a ganar? Y de ser así, ¿crees que gane en primera vuelta? Y de ser así, ¿crees que pueda llevar a cabo lo prometido? Bien, vamos por partes. Primero, es un impacto, no se habla de otra cosa en Argentina, e incluso en la región, que no sea del fenómeno Milei. Milei es un diputado que tiene un bloque con otra diputada que es a su vez su candidata a vicepresidente. Con esa estructura le ganaron a los dos partidos hegemónicos, Juntos por el Cambio y el peronismo que gobiernan todo el país, provincias, intendencias, concejales, municipios, y tienen diputados y senadores a rabiar, volcando todo el aparato clientelar al servicio del voto cautivo, con un grupo de jóvenes amateurs sin dinero, le ganaron a estas dos estructuras monumentales de clientelismo. Hay un hartazgo en la sociedad y Milei tiene, desde el punto de vista ideológico, yo lo dividiría así, porque si bien él se autodefine como libertario, sus alianzas son con sectores conservadores. Entonces, por ejemplo, en materia económica, él propone la economía de mercado en una versión muy radical, muy extrema. Pero, por ejemplo, ya ha anunciado que quiere derogar la ley del aborto, va a sacar el Ministerio de la Diversidad, el Género y todas estas extravagancias, va a sacar el Ministerio de Cultura, que financia películas y recitales de personajes progresistas que viven del Estado parasitando el hambre de los pobres. En Argentina hay 50% de pobres y ganan millones. Y va un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Y hay gente que no come, niños que no comen. Niños que no comen. Argentina es el segundo país del mundo con el mayor grado de inflación después de la tiranía de Venezuela. Tenemos, cuando Alberto Fernández ganó las PASO hace 4 años, el dólar valía 40 pesos, hoy está cerca de 800, y encima el candidato del peronismo es el mismísimo ministro de Economía. Sí, no se puede creer. Bueno, eso explica lo que es Milei. Ahora, en materia cultural es claramente conservador, pro familia, pro vida, contra el aborto, contra la ESI y contra los ministerios de diversidades y otro tipo de costumbres innobles. Volviendo un poco, Miklos, a lo que hablábamos, ¿crees tú que estamos, viste la renuncia de lo que le llamaban el padrino de la inteligencia artificial? ¿Estamos en un punto, crees tú, en el cual la inteligencia artificial ya no puede ser controlada? No, creo que todavía la inteligencia artificial está bajo control del ser humano todavía. Solamente en términos teóricos, ¿no? Existe un pensador transhumanista que se llama Raymond Kurzweil, que es jefe de ingeniería de Google, para que la gente vaya sacando su línea. Y Raymond Kurzweil señala que en el año 2045 ocurriría lo que él llama una explosión de inteligencia artificial, ¿no? El momento de la singularidad, donde esta inteligencia artificial cobraría conciencia de su propia existencia y los avances que se generarían ya escaparían de la capacidad cognitiva del ser humano para hacer sentido de esos cambios. Entonces, en ese punto se establece un divorcio, ¿no? La cesión de posta de la humanidad a la inteligencia artificial. Esto es teórico, no estamos en ese punto. Sí estamos en un punto donde se están logrando aplicaciones en la inteligencia artificial que antes eran impensadas. Por ejemplo, ¿no? Lo que es en la investigación científica para lo que es diseño de proteínas o estructuras de proteínas, que es una de las ramas más difíciles de la química orgánica, de la medicina, ¿no? Cómo determinar las estructuras de proteínas. Ya utilizas inteligencia artificial para, por ejemplo, modelar moléculas, etcétera, ¿no? Lo que se llama AlphaFold es una aplicación de DeepMind, que es una empresa británica justamente comprada por Google. Pero todavía el ser humano tiene control sobre la tecnología. Tengo que, lamentablemente, ir cerrando. ¿Me dejas en 30 segundos, sí. No quiero dejar de preguntarte, okay. Tengo que hacer una mención. En 30 segundos, si puedes, Nico, por favor. Sí. Desde el 2004 iniciaste este camino de batalla cultural. Sí. Ahora, lo que ves en Argentina, en Perú, en diversos países, ¿qué balance sacas en 20 segundos, si puedes, por favor, de los avances? Estamos 30 años retrasados respecto de la batalla cultural que empezó la izquierda a partir de su implosión y a partir de ahí se reconvirtió en lo que hoy conocemos popularmente, no es un término académico, como marxismo cultural. Y ha manchado el continente de rojo, pero esto se está empezando a revertir a nivel social
social, sobre todo en las nuevas generaciones que se están rebelando contra una hegemonía autoritaria de inequívoca inspiración progresista. Muchas gracias, Nico, por estar Por acá. favor. Miklos. Gracias. Gracias por estar